esta presentación de la Sociedad Lascasiana que amablemente 3 de sus miembros nos van a ofrecer en la mañana de hoy. Para mí es un gusto presentar a Vanina Teglia, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios coloniales de Hispanoamérica, investigadora de CONICET y del Instituto de Literatura Hispanoamericana y docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana I de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado ediciones críticas de crónicas de Indias, de los naufragios de Cabeza de Vaca, de los diarios y otros textos colombinos. Ha publicado también la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, diversos artículos reconocidos en estudios coloniales. Para nosotros es un gusto además que esté en Alicante porque de alguna manera pues es también su universidad. Ella también hace unos años estuvo por acá. Y después pues ha obtenido otras becas, otros reconocimientos y ha realizado diversas estancias. Pero bueno, yo creo que un trocito de Alicante te llevas, ¿verdad, Vanina? Tenemos también con nosotros a Paola Uparella, profesora de Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos. Está especializada en asuntos de género, en sexualidades y teoría queer, en cultura visual, en biopolítica, pero también en estudios indígenas, coloniales y transatlánticos. Ha recibido premios por sus publicaciones como el Premio Victoria Urbano en 2018, Feministas Unidas en 2019, Lasa Cultura, Poder y Política en el 22. Yo quería llamar la atención especialmente en un trabajo, mirada, se titula Invaginaciones coloniales y el subtítulo es Mirada, genitalidad y degeneración en la modernidad temprana, porque es un trabajo en el que también se refiere a Bartolomé de las Casas en varias de sus páginas. Y tenemos también con nosotros al profesor Radi Roldán Figueroa, académico puertorriqueño cuya investigación, publicaciones y docencia abordan la historia del cristianismo desde el siglo XV hasta el siglo XX. Está especializado en cristianismo global de la temprana modernidad, en el cristianismo de la América Latina colonial, en la interseccionalidad entre el catolicismo, la raza y el colonialismo, y en la historia de la espiritualidad cristiana, y es autor del libro La espiritualidad ascética de Juan de Ávila. Actualmente es profesor de Historia del Cristianismo en Boston University. Y a los tres les pedimos, hace unos meses ya, que, bueno, nos acompañaran para dar a conocer las actividades, como les decía al inicio, las actividades de esta sociedad lascasiana, que tiene relativamente poco tiempo, pero mucho que decir, y que por intereses también incluso personales, porque sabéis que lo que tiene que ver con la cultura virreinal pues nos interesa especialmente en el Centro Benedetti, pues nos apetecía que nos contarais, que nos explicarais un poquito. Así que bueno, si queréis podemos empezar. Vanina, ¿nos puedes empezar presentando un poquito qué es esto de la sociedad lascasiana, cuáles fueron sus orígenes, qué objetivos tienen, qué tareas estáis realizando en esta asociación? Bien, bueno, muchas gracias, Beatriz. Y sí, como comentabas, venir aquí a la Universidad de Alicante a hacer esta presentación para mí y al CEMAP es muy importante. Viniendo para aquí, además me acordaba que parte de mi tesis de doctorado sobre Bartolomé de las Casas la hice en la biblioteca de la Universidad de Alicante. Como cierra tarde, me he quedado varias noches incluso para trabajar. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Quería presentar la Sociedad Lascasiana. Esta sociedad se inició hace muy poco, en realidad, hace un año, pero viene trabajando hace 10 años, con distintas actividades, distintos objetivos, inicialmente vinculados a la obra de Bartolomé de las Casas, que como sabemos es una obra inmensa escrita, pero también es una obra que ha tenido visos políticos, de intervención política en el Renacimiento, en el siglo XVI, específicamente relacionada con las Indias occidentales.
Y bueno, es una obra que ha trascendido, por eso lo que se propone en principio en la sociedad es renovar esos estudios. Y estos estudios voy a presentar la página de la sociedad y luego la página del Congreso, que es la que tiene toda la información bastante abundante sobre el Congreso que comienza la semana que viene, el martes, en Sevilla. Tendría que aquí, sí, compartir. Bien. Esta es, por si quieren buscarla en internet, la página de la sociedad que seguimos completando, las Casian Studies, porque estos estudios se iniciaron, están vinculados y auspiciados, fuertemente auspiciados por Providence College en Rhode Island, en Estados Unidos. Es una universidad también vinculada a los estudios y a los valores de la orden dominica, como Bartolomé de las Casas, que también era un dominico y de la orden de predicadores. Y tanto la sociedad como la Universidad de Providence College también reúne a las personas vinculadas con un sentido de comunidad, solidaridad y avance en los estudios, pero siempre acompañada por estos valores. Y si se ven acá, yo tengo ocultar. Tengo, las principales áreas de estudio son las casas en la historia, el papel político, incluso como historiador que tuvo en la historia, cuál es su enfoque, su perspectiva para escribir la historia. Y luego, por supuesto, Bartolomé Las Casas también es estudiado en las facultades de Derecho porque tiene muchísimos tratados, muchísimos escritos, ha sentado oposición en las cátedras de Derecho Internacional. Este momento de la llamada, de la conocida conquista, conocida con ese nombre, Conquista de América, es un momento de intensa reflexión sobre el derecho internacional. Se han dicho muchas cosas, son muchos volúmenes los que refieren a esto, pero la intención de la sociedad es renovar estos estudios. Bien, entonces quería presentar a la Junta de la Sociedad. Por suerte estamos algunos de sus miembros aquí presentes en la charla del CEMAP. Voy a achicar esto. Ahí está, ahí nos vemos todos. Somos en este momento 8, el comité, la Junta de la Sociedad y el comité organizador del Congreso. David Orique y Ray Roldán han sido los 2 miembros fundadores, en realidad, los que han creado el primer Congreso Lascasiano. Luego a los congresos posteriores se ha unido el trabajo de Andrew Wilson, y para este nuevo congreso nos hemos sumado Paolo Parela, Giovanni Natelli, Mario Ruiz Otelo de México, Cristina Ríos Espinosa también de México, y John Pollock Parker, vinculado a Providence College. Bien, en esta página también podemos ir a la sección, a la ventana del Congreso, específicamente del Congreso de Sevilla. Tenemos, bueno, la versión de los congresos es tanto en español como inglés, pero quería llamar la atención acerca de cuáles fueron las ediciones anteriores del Congreso. La primera fue en 2016, la segunda en 2019 y la tercera en 2022, en plena pandemia de COVID, y una pequeña versión en 2023. Quizás estoy invirtiendo, la de 2022 fue una pequeña versión online por la pandemia y la de 2023 fue un congreso híbrido, presencial y virtual. ¿Qué es lo que nos proponemos en los congresos para comenzar, pero también en las obras que fueron publicadas en relación con esto, y también en las distintas áreas de estudios que queremos iniciar, como proyectos de investigación, por ejemplo? Y para esto voy a dejar de presentar. En realidad, nosotros, en primer lugar, queremos formar una comunidad de investigadores que podamos discutir acerca de
las reformas que al pensamiento marcó Bartolomé de las Casas, al pensamiento, digo, del Renacimiento y del humanismo naciente, pero también cómo nosotros podemos renovar estos estudios desde las distintas áreas disciplinarias como la teología, el derecho, la independencia de las Américas, los derechos humanos, también la escritura historiográfica. Por otra parte, en este congreso hemos aportado, bueno, de eso va a hablar mi colega Paola Oparela, hemos aportado el propósito de conformar una sólida red internacional e interdisciplinaria de académicos y académicas. Y el congreso, por supuesto, será en Sevilla, que es la ciudad natal de Bartolomé de las Casas. Pero nuestra idea es llevar este congreso a retornar a las Américas y probablemente sea Colombia la próxima sede, Bogotá sea la próxima sede del Congreso Lascasiano. Probablemente también en la Universidad Santo Tomás, que es la sede de los dominicos. Nada más que, no mucho más que decir que sí quisiéramos reflexionar sobre el humanismo cristiano que ha fundado Bartolomé de las Casas, pero que también desde el presente tenemos distintas visiones sobre ese momento y sobre ese momento filosófico. Y luego, y estamos incorporando también reflexiones acerca de la cultura impresa, de la cultura visual, y las teorías postcoloniales para reflexionar acerca de cómo dialogan con el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Hay muchas teorías postcoloniales o decoloniales que señalan el pensamiento de Bartolomé de las Casas como su origen. Entonces, esto puede ser un lugar común o no, pero vemos la necesidad de discutirlo entre nosotros y estar siempre en diálogo principalmente. Y bueno, ni hablar con la antropología, también cómo la antropología se nutrió de este momento del siglo XVI, este momento clave para Occidente, pero también para aquellos que somos lectores de Bartolomé de las Casas, cuáles han sido los aportes de la antropología. Así que bueno, yo creo que he hecho un panorama, pero también pueden hacerme las preguntas que quieran, y espero que podamos responderlas. A propósito de esto, muchísimas gracias, Vanina. Os recuerdo que en el canal de YouTube podéis ir planteando preguntas y tras las 3 intervenciones pues entablaremos un diálogo sobre estas cuestiones que nos estás comentando, porque efectivamente creo que la interdisciplinariedad es clave en la creación de la sociedad, entiendo, y en el análisis de la obra de las casas, ¿verdad? Entonces podemos después volver sobre ello. Radi, ¿nos cuentas un poco en torno a los libros que se han publicado y que se publicarán? Porque creo que tenéis alguno preparado en prensa. Sí, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y este tiempo. Estoy tratando de compartir un documento con ustedes, pero tal vez no va a ser posible. Si me lo pasas, Radi, quizá lo pueda compartir yo. ¿La pueden ver ahora? No. Tienen que tener el documento abierto. Tienes que tener el documento. Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Nada más quiero añadir a lo que estaba compartiendo Vanina, pero que Beatriz capturó muy bien en su último comentario, es que el trabajo de la Sociedad Lascasiana ha sido bien interdisciplinario desde el comienzo. Y realmente, aunque tenemos
cierta admiración por el trabajo de Bartolomé de las Casas en el siglo XVI y su significado. Tenemos distintas perspectivas y puntos de vista al respecto del legado de Bartolomé de las Casas. Y esto yo pienso que es importante recalcar porque nosotros tenemos personas que incluso eh, favorecen el concepto o la idea de la canonización de Bartolomé de las Casas, pero no todos nosotros participamos de ese criterio. Pensamos que una persona de su tiempo, con sus contradicciones, pero también que hizo unas aportaciones muy importantes. Así que con ese comentario, aquí les quiero presentar más o menos un bosquejo de los primeros 2 volúmenes que publicamos, eh, que fueron producto de los congresos lascasianos que tuvimos en su momento. Los 2 volúmenes han salido en una serie publicada por Brill de estudios de la historia del cristianismo. El primero consistió de varios capítulos, todos ellos enfocados en distintos aspectos de la obra de Bartolomé de las Casas. Es un libro que fue muy bien reseñado, que recibimos reseñas de este volumen que fueron publicadas en alemán, en francés, en inglés y en castellano. Fue muy bien reseñado y con muy buena eh, eh, aprobación de parte de académicos en distintos lugares. El segundo volumen fue publicado también con Brill y seguimos el mismo formato. Quiero enfatizar que aunque estos volúmenes fueron basados en los congresos primero y segundo, o primero y tercero, realmente nosotros no publicamos todos los trabajos o todas las ponencias del congreso. Fue un proceso bien selectivo en el cual nosotros primero invitamos a las personas a someter sus capítulos y después sometimos cada capítulo a una evaluación por peritos anónimos. Entonces, todo el volumen, a su vez, fue sometido a review por Brill y eso garantizó que la producción fuera muy acertada y muy cuidadosa. También en este segundo volumen tenemos una bibliografía de 95 páginas sobre trabajos publicados en el siglo XX, incluso del siglo XIX, sobre Bartolomé de las Casas y el periodo lascasiano. Es una bibliografía única que ha sido publicada y que esperamos que algún día la vamos a poder poner en línea para que sea consultada y queremos seguir expandiéndola también. Estos son los capítulos. Este libro también ha sido reseñado, pero hubo problemas con la distribución del volumen, así que hasta esta altura hemos recibido 2 reseñas y una de ellas me siento muy orgulloso de la reseña porque enfatiza el aspecto interdisciplinario de nuestro trabajo y también enfatiza cómo es que nosotros hemos incluido personas que trabajan en el tema lascasiano de distintas partes del globo. Así que es una producción bien internacional. Así que con esto voy a regresar. Así que estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Hay un tercer volumen que se está editando ahora mismo y esperamos que se pueda someter el manuscrito a Brill nuevamente este mes o el mes próximo. Y además tenemos un programa, la sociedad se organizó de tal forma que queremos fomentar el trabajo interdisciplinario y las publicaciones académicas. Nuevamente, queremos mantener un contacto con un público más popular, pero realmente hasta este momento nos hemos orientado hacia un público académico. Eh, por eso ese énfasis en trabajo interdisciplinario
y académico. Así que ahora lo que estamos proyectando es un volumen basado en la conferencia en Sevilla y un volumen que va a ser más ambicioso. Es lo que llamamos un handbook sobre Bartolomé de las Casas, y ese proyecto pues esperamos que también es un poco más ambicioso y todavía lo estamos en etapa de planeamiento. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Radi. Después hablaremos de algunas cuestiones que has comentado en torno a las publicaciones. Me dejas impresionada con la bibliografía tan amplísima, que realmente es necesaria, porque se está escribiendo mucho sobre las casas. Paola, no sé si nos puedes contar un poquito sobre el congreso de la semana que viene, que ya estaba adelantando Vanina. Claro que sí, Beatriz, muchísimas gracias por esta invitación a abrir el espacio aquí en la Universidad de Alicante. Realmente es un honor para nosotros estar aquí ya en vísperas de nuestro congreso. Es el 5º Congreso Internacional sobre Bartolomé de las Casas. Se realizará de junio 17 a junio 21 en Sevilla. Y a este congreso le hemos dado el título de Las Indias a Sevilla, las casas y la renovación del humanismo. El título de alguna forma refleja pues también nuestro movimiento desde América a Europa, como la primera vez que realizamos este congreso aquí en Europa. Pero también, claro, pensando en el lugar de origen de Bartolomé de las Casas y en, digamos, centrarnos un poco en el pensamiento de las que se han visto desde Sevilla y en conexión con otras partes del globo. Este congreso, tenemos alrededor de 40 ponencias o ponentes y tendremos 2 conferencias magistrales o 2 keynote speakers. Uno es el profesor Bernard Lavallee, profesor emérito de la Universidad de Sorbonne, y la profesora Santa Arias de la Universidad de Arizona. Y también tendremos una mesa plenaria, además de las 40 intervenciones. Varios de los temas o líneas de investigación de los paneles incluye la relación del pensamiento lascasiano con Oriente, con Perú, la historia y el pensamiento en Perú, antropología teológica, pensamiento político, la relación de las casas y el comercio, también la relación entre los textos lascasianos y los textos colombinos y la idea del descubrimiento, propaganda, memoria, monumentos alrededor de Bartolomé de las Casas, biopolítica, género, sexualidades, familia. También tendremos una acción especial dedicada a traducciones y ediciones recientes, y tendremos lo que hemos llamado una especie de feria del libro, en donde quienes hemos recientemente publicado también sobre Bartolomé de las Casas podremos presentar brevemente nuestros trabajos. La universidad, bueno, en la página de nuestra asociación encuentran, voy a compartir en este momento, una página especial que dice Congreso. Están las versiones en español y en inglés. Acá encuentran alguna información general y también el programa que se encuentra al final en un link anterior. Acá está. Entonces, ahí ustedes también pueden tener acceso al programa de este año. Quiero mencionar brevemente algunas de las instituciones y personas que apoyan este congreso, porque además de ser muy transdisciplinario, es muy interinstitucional nuestro trabajo. Entonces, hemos contado con el auspicio de Monseñor Ramón Darío Valdivia, que es obispo auxiliar de Sevilla, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, el Seminario Metropolitano de Sevilla, la Provincia de España, la Universidad Internacional de Andalucía,
Y también, bueno, además como mencionaba Vanina, de la importante colaboración, auspicio de Providence College, Boston University, de Western Dominican Providence en Estados Unidos y de Reformation Research Consortium. Acá, bueno, estamos los participantes y algunos de los logos de las instituciones que apoyan este evento. Dentro del evento, dentro del Congreso, hemos incluido también algunas excursiones a la catedral, a la Biblioteca Colombina. Tendremos también la mesa plenaria especial en el Monasterio de la Cartuja. Y bueno, básicamente esas son como todas las actividades que tendremos. Para también mencionar que dentro de los ponentes vienen personas tanto de Europa como de Asia, de Filipinas, de Japón, de Estados Unidos y de América Latina. ¡Qué envidia me dais! Bueno, pues si queréis podemos ir comentando alguna cosita. Yo sí querría haceros un par de preguntas antes de dar paso a las preguntas que nos va a ayudar Mónica a realizar. Estabais hablando de la importancia de la obra de las casas, pero muchas veces nos quedamos en algunos textos y en textos breves en concreto. La brevísima, por su propio nombre, pero también, no sé, el de único modo, en fin. Y no sé si podéis informarnos un poco sobre cómo van las posibles, o a lo mejor yo las tengo despistadas, ediciones de los textos amplios, de la historia, de la apologética. Si alguien en la asociación está pensando en esto, si entre las publicaciones estáis pensando en estas posibles reediciones, como estabais diciendo, de la obra de las casas. ¿Qué pasa con los textos amplios? ¿Vamos a tener ediciones pronto? ¿Creéis que es más difícil? ¿Cómo lo veis? Yo puedo comentar un poco sobre 3 presentaciones que vamos a tener durante el Congreso, justamente además de un libro que está próximo a salir, o que ya creo que salió hace poco, de David Odique y Andrew Wilson, que incluye la edición de los memoriales, los primeros memoriales de Bartolomé de las Casas. También tenemos el trabajo, por ejemplo, de Mariano Delgado, que es de la apología en alemán, de Maya Feiler Thomas, de los textos y contextos de Sepúlveda y las casas, y también de Andrew con Jeffrey Witt, que han hecho una edición crítica digital de la apologética también. ¿Y ya está en abierto, Paola, la edición digital de la apologética? La verdad, creo que ¿O la van a presentar en para alemán sacarla? ya tenemos el link. Del otro creo que sería una especie de lanzamiento durante el Congreso. Vale, Pero vale. te podemos enviar todos esos enlaces tan pronto los tengamos. Creo que Pero Radi quiere ampliar la información. sí, nada más hacer un comentario. Muy acertada la observación, Beatriz. La circulación de las obras de las casas ha sido tan limitada entre las obras escogidas y las obras completas. Ambas colecciones de por sí son obras casi raras, así que es muy difícil conseguirlas, y eso ha tenido un impacto bien definitivo sobre el tipo de trabajo que se hace sobre las casas, porque el enfoque ha sido sobre la brevísima principalmente. Así que este trabajo, de hecho, hace un año o dos, yo tuve una presentación con nuestro colega David Oric para la provincia de la Orden de Predicadores de México, y uno de los retos que le propusimos a ellos fue preparar un tipo de edición popular de las obras de las casas en 4 o 5 volúmenes, porque realmente el otro aspecto es que si se hace una edición crítica contemporánea, el problema es el costo, también limita la circulación. Así que en inglés, las traducciones que están por publicar, David Oric y Andrew Wilson, van a hacer también una importante contribución, porque en inglés
la circulación es bien limitada. Hago la referencia al inglés porque ese es el ámbito en el que yo enseño y es muy difícil poder enseñar a Bartolomé de las Casas porque no hay muchas obras disponibles. Así que el proyecto digital es un proyecto bien prometedor porque resuelve varios aspectos del problema de la distribución, la circulación, los costos de la producción. Así que yo vi una versión de esta presentación de Andrew Wilson que va a ser en Sevilla. Él hizo una presentación en Mendoza, Argentina, hace 3 semanas atrás. Yo estuve allí en ese congreso y tuve la oportunidad de ver la presentación y es un trabajo muy prometedor. Aquí pauso en este momento. Muchísimas gracias. Y qué bien, ¿no? Que lo estéis planteando porque es fundamental. Has comentado una cosa antes, Radi, en torno a distinguir, ¿no?, entre la figura de las casas y su obra. Y decías, bueno, algunos quieren canonizarlo, otros no nos atreveríamos a ello. Y no sé si en la sociedad estáis como compartimentando estudios sobre la figura y lo que ha significado, y por otro lado la obra, porque efectivamente yo sí creo que habría que distinguir, ¿no?, que habría que separar, y que eso enriquecería también la visión, porque quizá la visión agiográfica de las casas tampoco ayuda a su comprensión. No sé cómo lo veis. Bueno, yo estoy seguro que Vanina y Paola tienen algo que decir sobre esto. En mi opinión, sí, nuestro enfoque dentro de la sociedad ha sido en un trabajo crítico sobre las casas y queremos tener una apertura a distintas lecturas y perspectivas sobre las casas, sus ideas, su tiempo, figuras contemporáneas y la problemática contemporánea. Pero también conozco y tenemos colegas que participan del criterio de que es una figura que debe ser canonizada. Así que hay como distintas lecturas de las casas. Y usted lo ha dicho muy bien, Beatriz, existe todavía esa lectura geográfica sobre las casas. Eh, Hay unos enfoques que yo mismo he practicado en términos de la recepción de las casas, que es distinto, un enfoque crítico, pero también trabaja con esa lectura geográfica de la figura de las casas. Así que yo creo que esto es muy rico eh, eh, en términos y complejo, pero en mi opinión personal, pues muchas veces cuando canonizamos estas figuras, tratamos de removerlas de la historia y de las contradicciones históricas. Y eso no es algo en lo cual yo tengo mucho empeño. No sé si Vanina o Paula queréis añadir algo más a esto, o por lo menos vuestro enfoque del personaje, de la obra, porque vosotras trabajáis más en los textos que el personaje, ¿no? Bueno, pienso, es una pregunta interesante porque a veces cuesta separar la obra de la figura, sobre todo que me parece que uno de los temas del próximo congreso va a ser cómo Bartolomé de las Casas construye su propia figura en su escritura. Y como eso también es un recurso, nosotros que somos Beatriz y Paola y yo somos profesoras de literatura, nos podemos dar cuenta de esto, de cómo la construcción escrita, construcción retórica de la figura del personaje de Bartolomé de las Casas por el propio Bartolomé de las Casas autor ha influido o ha sido incluso una estrategia de argumentación, de influencia, de consejo al príncipe, a Carlos V principalmente. Entonces, bueno, es una pregunta interesante y algunos de los paneles del Congreso lo van a recuperar y es un tema pendiente también de la sociedad. Pero sí también ver la cuestión interesante del diálogo entre las dos construcciones, entre la figura, la escritura y este trabajo en capas densas de la escritura que ha hecho el propio Bartolomé de las Casas como autor, como escritor. Sí, también quisiera añadir, pues, que el asunto de la recepción del Bartolomé de las Casas a lo largo de la historia como figura y como escritor ha sido un tema
de permanente discusión dentro de nuestros encuentros, porque pues también vale la pena recordar la relevancia y la construcción o reconstrucción de esta figura que se hizo en las independencias americanas, por ejemplo, o para el pensamiento decolonial o para la teología de la liberación, y desde cada una de estas corrientes de pensamiento se han creado unas casas distintas. Y también para dar una idea de lo incluyente que ha resultado esta asociación, incluso cuando algunos de nuestros colegas pueden estar advocando por la canonización, la asociación también ha abierto espacios para hablar de las casas y su interés, por ejemplo, en asuntos de sexualidad, de sodomía, de partos y su interés médico anatómico en asuntos de partos de mujeres. Entonces tenemos como toda esta variedad de temas que en la praxis, digamos, académica, en el encuentro dialógico, pues no encuentran realmente tensión, sino más bien un diálogo muy, muy fructífero. Además, pienso que la experiencia, incluso previa a la sociedad, la experiencia de trabajar con Bartolomé de las Casas siempre ha sido polémica y controversial, o sigue generando discusión. Yo he tenido, me imagino que todos lo hemos tenido, creo que lo hablamos, hemos tenido experiencias de ir a congresos y referir a Bartolomé de las Casas y que sea polémico y que haya distintos Bartolomé de las Casas y que nos disputamos entre nosotras y nosotros muy fogosamente, arduamente o peliagudamente, porque es lo que sigue generando. Así que desde todos estos puntos de vista yo creo que el trabajo de la sociedad es muy actual. ¿Querías añadir algo, Radi? Sí, dos cosas. En términos de la actualidad, solamente para señalar que ambas, Vanina y Paola, los trabajos que hayan generado en el último año y medio han sido reconocidos en su momento. Así que tienes dos personas aquí que están produciendo sobre las casas con unos enfoques bien, bien relevantes en el mundo contemporáneo. Y el otro, precisamente, Paola y yo presentamos en el Renaissance Society of America, y ella tenía un enfoque en términos de género y sexualidad. Mi trabajo era sobre las casas y su crítica a la masculinidad beligerante. Entonces hay unas lecturas nuevas de las casas. Sí, precisamente quería comentaros eso, ¿no? ¿Por dónde veis que están desarrollándose las nuevas lecturas? Estabais hablando que probablemente el decolonialismo pues, había bebido mucho también de las lecturas de las casas a partir de los años 80, que ahora estaban estas visiones a lo mejor más vinculadas a biopolítica o a sexualidad. ¿Cómo veis las líneas nuevas, ¿no? Estas líneas de siglo XXI, las casas en el siglo XXI? ¿Podéis ampliarnos un poquito más en torno a esto que estáis trabajando y que otros colegas están haciendo? Paola. Bueno, yo puedo un poco compartir el trabajo que estoy haciendo, es justamente rescatando, haciendo lecturas de los textos quizá más leídos de las casas desde su interés por asuntos de género y sexualidades. Entonces me he encontrado con las casas no solo informado de asuntos médicos, anatómicos, ginecológicos de la época, sino además muy interesado en hablar de estos temas y de hacer descripciones directas de asuntos de anatomía genital, por ejemplo. Entonces, claro, leer a las casas implica ciertos retos, ¿no? Y cierta paciencia, entonces obviamente hay que entender un poco la tradición de donde trae las casas, ciertas referencias a partos maravillosos, y eso implica un trabajo, pues ir a los archivos de escolástica o del humanismo, pero luego también ver cómo posiblemente las casas está hablando de métodos de parto que serían tradicionales en el mundo indígena contemporáneo a él, como partos verticales que ayudarían a un control, mayor control e independencia de la madre. Y entonces en ese sentido él posiblemente estaría dándonos algunos trazos etnográficos de partos indígenas
que él resulta pues describiendo como maravillosos, pero que también está incorporando para proyectos biopolíticos, para pensar cómo hacer que la población ya aniquilada en el Caribe pueda reproducirse y multiplicarse rápidamente, y para eso claramente son importantes los úteros y los cuerpos y la resistencia, no solo de las mujeres, sino de las mujeres de muy temprana edad o de niñas, para que empiecen a organizarse en familias desde muy temprano y a generar prole, para luego generar trabajadores, para la promesa al rey constante de generar más riquezas. Entonces esa puede ser una de las vertientes, pero también en el trabajo de socialización de esta sociedad me he encontrado con muchos colegas que trabajan desde el lado de sexualidades coloniales, que están interesados en hablar de asuntos de las casas y su interés y sus descripciones por actos considerados sodomitas, por ejemplo, y la perspectiva de las casas sobre estas descripciones, la atención con Fernández de Oviedo, etcétera. Entonces, creo que la medida en que uno pasa la voz y hace ver que las casas es actual y está muy vivo, pues se va también abriendo terreno para más posturas nuevas. Yo quería, sí, por ahí agregar, Rani, que me parece que uno de los puntos que se está discutiendo ahora, o sea, me parece que las discusiones antiguas, llamémosla de alguna manera, o de mediados del siglo XX, se relacionaban con si era la Bartolomé de las Casas era pro-hispanista o anti-hispanista, todas esas discusiones, bueno, que ya están superadas. Me parece que en estos estudios que vos, Beatriz, has enumerado, la discusión se ha desplazado hacia pensar si la obra de Bartolomé de las Casas continuaba o legitimaba el imperio o no. La discusión ahora es esta otra, además de las que ya, todas las que han enumerado mis colegas, es primero, si se legitimaba el imperio; segundo, si no lo legitimaba; y tercero, si vale la pena hacerse esa pregunta o si vale la pena superar esa pregunta, como ya se ha superado este otro debate que mencionaba, de Menéndez, en el que estaba vinculado Menéndez Pidal en el siglo pasado. Si en realidad entonces habría que superar esta disputa entre dos posiciones tan marcadas hacia otra visión que nos supere. Me parece que eso en el Congreso, esa discusión seguro va a estar, porque está en los paneles, la veo como en las discusiones que se vienen del Congreso, pero me gustaría, y creo que en el fondo a todos mis colegas también les gustaría, superarlo con una posición distinta. Radi, querías añadir también. Sí, en términos de esos enfoques nuevos, yo creo que hay una conversación bien dinámica con enfoques anteriores. Por ejemplo, el tema ético ha sido bien importante en el estudio de las casas. Entonces, en la presentación que hice en Renaissance Society of America junto a Paola, mi tema fue este de la crítica de las casas a la masculinidad beligerante. Entonces, ahora para Sevilla, lo que voy a presentar es una nueva lectura de uno de los trabajos de Bartolomé de las Casas, el De Unico Vocationis Modo, que es un trabajo que se ha leído de muy limitada circulación, pero se ha leído siempre como un tratado sobre evangelización pacífica. Entonces, para Sevilla, en mi presentación y ponencia, lo que argumenta es que este trabajo es una crítica en contra de la guerra. Entonces, trato de ubicarlo en el contexto de otras obras de Erasmo, por ejemplo, que fue un crítico de la guerra en el temprano siglo XVI. Y el otro aspecto que encuentro en el de Unico Vocationis Modo, que se puede ver de una forma muy distinta a la luz de los estudios sobre trauma que se están publicando en estos días. Entonces yo estoy argumentando que las casas tienen una descripción de la experiencia traumática de la guerra en De Unico Vocationis Modo,
con una profundidad psicológica que no vemos en otros trabajos del periodo. Entonces, ahí está el tema ético que ha dominado por mucho tiempo el estudio de las casas, pero también iluminado por los estudios de trauma que estamos viendo en las últimas décadas. Qué interesante. Mónica, no sé si, porque te estamos, no te dejamos hablar. No, Espera, no se os oye. Poned uno de los sonidos por... Dale ahora el micrófono. ¿ahora? Sí, bueno, comentar que algunas preguntas iban en la misma... Hay que quitar... Tenéis que silenciaros vosotros. Sí. Iban en la misma línea que estáis haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntaban que si en la página web existe alguna pestaña con materiales de las casas a nivel de textos o incluso a nivel de artículos. Como dice que no nos ha visto bien, la página web de la Sociedad de las Casas tenéis materiales de las casas con pestañas, no tanto el material que hemos hablado, pues todos estamos deseando que estén digitalizados los textos de las casas para poder acceder, todos los que nos hemos dedicado a investigarlos. ¿Tenéis también algún apartado de bibliografía crítica en torno a las casas? Como si no sugiere. No se ha visto la página web, si podría ver qué pestañas tiene para un investigador que quiere, a lo mejor los investigadores dedicarse a las casas. No, pero es muy buena idea, la podemos sumar. Yo entiendo que Andrew Wilson está haciendo una recopilación de toda la bibliografía, uno de los integrantes de la Junta de la Sociedad está haciendo una recopilación de toda la bibliografía y sobre todo la más actual, sobre Bartolomé de las Casas, así que sería una posibilidad tener esa publicación cuando salga como un adjunto de la sociedad, de la página de la sociedad. Sí. Sí, bueno, y están también preguntando sobre, bueno, uno de los objetivos era renovar los estudios a partir de la Bartolomé de las Casas, por eso que hacia dónde iban y hacia dónde les gustaría, qué aspecto de Bartolomé les gustaría que se estudiara y que no se trabajado. En ese afán de renovar los estudios que habéis puesto como uno de los objetivos de la sociedad. Bueno, alguna de esas preguntas las hemos respondido, creo. Tal vez yo quisiera añadir no tanto lo que yo quisiera, sino que afortunadamente, además de quererlo, ya se está haciendo, y es el enfoque hacia la ecocrítica, o sea, las lecturas de Bartolomé de las Casas desde enfoques de ecocrítica. Justamente Santa Águeda es una de nuestras keynotes, va a ser una interesantísima exposición, pensando en la lectura, el texto de, creo que la brevísima de Bartolomé desde la mirada del antropoceno. Y también recientemente en el Congreso de LASA, en San Francisco, Rubén Sánchez Godoy hizo una presentación sobre la historia general. Lo que recuerdo es muy bien es que es el relevamiento de cómo Bartolomé de las Casas ha anotado muy detalladamente las pestes que ha sufrido la isla española. Y él ha encontrado, bueno, estamos hablando por él, si nos autoriza, él ha encontrado que ha hecho Bartolomé de las Casas ha ofrecido datos certeros sobre las pestes y bueno, volver a recuperar entonces esa lectura más certera del historiador barra, para que se entienda, periodista que recopila los datos certeros de los acontecimientos. Entonces, en ese sentido, me parece que es un trabajo que va a traer Rubén seguramente también al Congreso y que es inicial y que tiene que crecer porque es llamativo y sorprendente además, ¿no? Como todo lo que ha hecho las casas en relación con este tipo de cuestiones, vinculados también entonces con las consecuencias traumáticas de la época y que pueden ser abordados con esta nueva luz de los estudios sobre el trauma. No hay más preguntas. Sí, Radi, creo que querías...
Ah, Sí, bueno, creo que sí, en para respuesta también a Mónica, muchas gracias por las preguntas. nadie está silenciado, no se escucha. Sí, entonces una cosa, ¿no me escuchan? Pues sí, sí, no se te escucha, está silenciado. Sí, 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 sí se oye ahora, ¿eh? Se oye bien. ¿Me escucháis? Sí. Ok. Entonces, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Todavía. A ver, sí se le oye, lo que pasa es que vosotras ahora mismo no tenéis ninguno de los audios puestos. Pero sigue, sigue, Radi, se te oye. Ok, muy bien. Así que es un detalle. Nosotros también, como dijo Vanina al principio, aunque David y yo comenzamos a trabajar alrededor del 2015, la sociedad es recientemente incorporada. Así que se incorporó en Rhode Island el año pasado. Y es la primera vez que este equipo está trabajando en conjunto. Así que como equipo nosotros llevamos menos de 2 años trabajando juntos y juntas. Y una de las cosas que ahora vamos a tener la oportunidad es una pausa de tiempo, porque el próximo congreso será, Dios mediante, en el año 2028 en Bogotá. Entonces, David y yo estuvimos allá y, y hubo mucho interés. Tuvimos varias reuniones con personas de la Universidad de Santo Tomás, la provincia dominicana de Colombia. Así que hay mucho interés. El CELAM también, hablamos con personas del CELAM. Va a haber mucho interés y probablemente la conferencia sea en CELAM propiamente. Ahora, eso nos va a dar tiempo para entonces poder consolidar algunos de los trabajos que queremos hacer, como el handbook. Así que nos va a dar un buen periodo de tiempo para reflexionar la sociedad sobre nuevas metas, nuevas visiones que se van a destilar por medio de las publicaciones. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un trabajo titánico abordar a las casas y desde la asociación estáis realizando un trabajo magnífico. También es lo que comentas, ¿no? Que aunque llevéis un año como asociación, se nota que lleváis pues una trayectoria muy amplia y eso pues tiene que dar sus frutos, ¿no? Entonces ya estamos, bueno, os deseamos que el congreso de la semana que viene vaya fantástico, pero os deseamos también que dentro de 3 años pues se demuestre esa continuidad y se vean los frutos de estos proyectos que estáis desarrollando ahora. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un gustazo trabajar en este ratito la figura de las casas y como os digo, que vaya fenomenal la semana que viene en Sevilla, donde seguro vais a disfrutar también de la ciudad, a pesar del calorcito, vais a disfrutar de una ciudad maravillosa. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el trabajo y la invitación. Muchas gracias por la invitación.